A continuación, prédicas de Tierra de Avivamiento. Dice así en el libro de Lucas, hoy quiero ir a la segunda parte, capítulo 15, versículo 11, Lucas. En esas tres parábolas que el Señor dijo, la tercera es la del hijo pródigo o el hijo perdido. En las tres que el Señor comenzó a hablar, habla no solamente de la actitud de los fariseos. Los fariseos representan allí, en la primera están representados, corresponden a las 99 ovejas que no se preocupaban por una. Ellos eran las 99. Después en la segunda parábola el Señor les quería decir a ellos, les dijo a ellos su despreocupación, o sea, las 9 monedas. Y la última era el hermano mayor, la actitud del hermano mayor. Pero yo quiero hablar de la actitud del hermano menor. Y dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes el padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, con una mente perdida. Y cuando los hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, que la palabra es alimentar cerdo, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, o sea que no estaba en sus cabales, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Pero me levantaré, en esta parte, la segunda parte de esta noche del mensaje, me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores o jornalero. Jornalero era que trabajaba de jornal a jornal, de sol a sol. ¿Me están oyendo? Entonces hazme como uno de ellos. Ahora, comenzando con lo que comencé ayer, uno de los psicólogos más influyentes de la psicología deportiva dijo así. Ese hombre se llamaba Abraham Maslow. Dijo así: definió el proceso de aprendizaje en 4 etapas. La primera etapa, incompetencia inconsciente. La segunda etapa, incompetencia consciente. La tercera etapa, competencia consciente. Y la cuarta, competencia inconsciente. Y dice, él hablaba de las 4 etapas del proceso del aprendizaje de toda persona. Y sobre todo en los deportistas. Y si alguna vez te has preguntado en qué consiste el aprendizaje, decía este hombre, dice, vamos a pasar. Dice, conseguimos pasar de no saber absolutamente nada sobre algo a pasar a saberlo perfectamente. Eso es el proceso de aprendizaje, de no saber absolutamente nada de un tema y pasar a saberlo perfectamente. Este hombre decía, vamos a ser prácticos a hablar del proceso de aprendizaje, en las 4 etapas del aprendizaje, dejando de un lado la parte técnica de los procesos mentales. Nos vamos a concentrar en el comportamiento común por el que todos nosotros pasamos o estamos en pleno proceso de aprendizaje. Y toda la vida es un proceso de aprendizaje. ¿Me están oyendo? Toda la vida. Durante el proceso de aprendizaje de una nueva habilidad o hábito o costumbre, pasamos por 4 etapas bien diferenciadas entre sí mientras vamos mejorando nuestros resultados y cambiando nuestro comportamiento de manera que consigamos desarrollar con éxito nuestra meta o alcanzar con éxito nuestras metas. Este hombre decía, les explicaré el proceso que nos permite pasar de hacer de unos incompetentes a alguien capaz de aprender una nueva destreza.
La primera etapa, el proceso de aprendizaje, te lo voy a decir como lo decía este hombre, sobre el proceso de aprendizaje del deportista, es la incompetencia inconsciente. Incompetente e inconsciente. A la hora de empezar el proceso de aprendizaje, algo nuevo para todos nosotros, lo más habitual es que estemos en la primera etapa del aprendizaje, de la cual todavía no somos conscientes de que no sabemos cómo hacer algo correctamente. Ese es el proceso de aprendizaje. La primera etapa, incompetencia inconsciente. Soy incompetente y soy inconsciente. No lo sé cómo hacer y tampoco soy capaz de hacerlo. En otras palabras, el cual dice, no somos conscientes. La primera etapa es que no somos conscientes de lo que sabemos o de lo que no sabemos o cómo hacer algo correctamente o de hacer algo correctamente. Lo ignoramos completamente. Habitualmente porque hasta el momento en que se inicia el aprendizaje no hemos necesitado de dedicar esfuerzo en ningún tipo de esfuerzo o de aprender a cómo hacerlo. ¿Me están oyendo? El momento del proceso de aprendizaje nos enfrentamos a algo que de pronto no sabemos cómo hacerlo y necesitamos hacerlo correctamente. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Eso es la incompetencia inconsciente, perdón. No necesitamos dedicarnos, nos enfrentamos cuando de pronto hay gente que dice, bueno, ¿para qué yo voy a saber sobre defensa? ¿Para qué yo voy a saber sobre esto, sobre economía? ¿Para qué? Hasta que se enfrenta a un momento donde era necesario aprender sobre defensa personal y no sabe cómo hacerlo. ¿Me están oyendo? Los guapos se terminaron y desde que se inventó la pólvora se terminaron, de pronto dijo uno, se terminaron los guapos o el ser corajudo nada más. Bueno, solamente el ser corajudo nada más. ¿Me están oyendo? Ni que hablar de los cristianos que dicen, bueno, ¿para qué yo voy a practicar, a saber cómo defender mi familia o mi vida de los ladrones o de los malvivientes y de pronto, inclusive de Satanás o los hijos de Satanás? Porque que los hay, los hay. Están los hijos de Dios en este mundo y están los hijos de Satanás. ¿Me están oyendo? Están los depredadores que son aquellos violentos, son aquellas personas que de pronto, enajenados, endemoniados, solamente piensan hacer daño a las demás personas. Por ejemplo, un depredador violador. ¿Me están oyendo? Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Cómo sabernos? Hay una crisis de muchos cristianos y dicen, bueno, ¿para qué yo voy a saber? Hasta que se enfrentan a una situación donde era, ¿y ahora cómo sé? La idea no sirve. El simplemente tener una vaga idea tampoco sirve. ¿Están oyendo? ¿Qué debo hacer? Pues entonces estamos como somos. Muchas personas son inconscientemente incompetentes para poder defender. Como yo le dije a un empresario cuando estuvimos en México. Resulta que él entró al banco y cuando salió con su dinero de la empresa, era una suma importante. Bueno, pasó creo que fue un motochorro, si mal no me acuerdo, y le robó, le dijo, dame eso y dame el bolso, y este se lo dijo. Entonces lo miro y le digo, yo soy en ese aspecto cuando algo pasa, así como fue lo de la campera, el Señor me muestra. ¿Me está oyendo? Así como estuvo el pastor hablando una palabra, el pastor Ricardo, y justo lo vi. Y cuando vi una línea hasta otra persona. Y el Señor me dijo, a él lo han humillado. Después, inmediatamente vuelvo a mirar al pastor Ricardo Rodríguez en el Centro Mundial.
y siento claramente que esa persona me miró a mí. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, mi esposa me dice, ¿por qué no le decís la palabra que el Señor te mostró? Y se lo dije. Y era tal cual el Señor me lo había dicho. ¿Me está oyendo? Es como cuando vi lo de la campera. Estaba atado ahí el asunto. Soltó la campera, soltó el anatema, se fue la maldición y ahora tiene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, a veces no nos preocupamos por aprender algo. Y como yo te decía, le decía a ese varón, a ese empresario, digo, qué fácil es para... Y si yo se lo entregué, y digo, ¿y vos qué hiciste? No, se lo entregué. Se me lo pidió, se lo entregué. Así nomás. Y entonces le digo, qué fácil, le dije. Ahí se puso serio el asunto porque yo recibí la palabra y digo, qué fácil le es a Satanás robarte todo lo que Dios te dio. Me quedo mirando. Digo, en mi caso, a Satanás no le es fácil. Podemos luchar, podemos encarnizarnos en una lucha, pero no le va a ser fácil. ¿Me están oyendo? Ni le será fácil sacarme lo que el Señor me dio. Entonces, por eso que estaba hablando, que muchas veces no nos preocupamos o no dedicamos esfuerzo en ningún tipo de aprender algo. Por ejemplo, en lo económico. Hay gente que no sabe, cristianos que de pronto se manifiestan cuando se le habla del diezmo. El diezmo, como te decía ayer, el diezmo son los inconscientemente incompetentes. Saben, y a veces pasan a ser conscientemente incompetentes. Saben cuál es el inicio de la prosperidad y la economía del Señor, pero no tienen la capacidad de hacerlo. El hijo pródigo, este niño, este jovencito, le pidió la fortuna a su padre, le correspondía sí, se lo dio su padre sí, era el derecho sí, pero no tenía, él no sabía, era inconscientemente incapaz. Él no sabía que no podía manejar esa fortuna. Él no sabía que no era un buen administrador. Él no sabía como que de pronto la fortuna, el dinero y la riqueza son de parte del Señor y hay que administrarla correctamente. Que él no sabía que el Padre lo había nombrado, que el Padre también quería que él, el hijo menor, aprenda a ser un buen mayordomo de lo que le corresponde, porque de lo que Dios te ha dado, somos nosotros los que tenemos la capacidad de multiplicarlo. Es la unción en nosotros, pero lo tenemos que hacer. El Señor nos dio inteligencia, pero somos nosotros los que no ejercitamos nuestro cerebro. ¿Usted sabe que hay ejercicios para el cerebro? No sabía. Como no sabe tampoco. Porque, por ejemplo, nosotros somos, el Señor nos va a demandar de todo lo que el Señor nos dio. Ahora, escuche bien. Antes de pasar a eso, como no sabe que de pronto para los huesos, la única forma que llegue sangre a esa parte más, porque los huesos tienen un conducto muy finito, muy finito. Y la única forma en que la sangre transporte todos los nutrientes necesarios para que no haya osteoporosis. ¿Me están oyendo? Es mediante un ejercicio. Pero no solamente el ejercicio aeróbico, sino anaeróbico. ¿Me están oyendo? O sea, hay gente que dice, bueno, ¿para qué yo voy a aprender eso o hacerlo si no sabe? Y como no lo sabe, después termina mal. Ahora mire, sencillamente algunos no dedicaron esfuerzo en aprender cómo hacerlo, sencillamente porque no le ha hecho falta pensar en ello. Como por ejemplo, algunos pensar cómo cuidar su salud.
corporal y espiritual. No sabe hasta que algo pasa en su vida que le hace regresar y pensar en las cosas que comía y que come. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, la sociedad norteamericana dicen la comida chatarra es uno de los fundamentos, de las causas de la gran cantidad de gente que sufre, ¿cómo se diría? Obesidad. Thank you. Gracias. Ahora mire, a modo de facilitar la comprensión, te decía que hoy se dan cuenta, pero muchos son conscientes, pero son incapaces de hacerlo muchos. ¿Sabes por qué? Porque saben que está mal. Lo que comen, cómo lo comen, lo que ponen en su organismo, pero no tienen la capacidad de no hacerlo. ¿Me están oyendo? Entonces algunos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Que si no lo arreglas ahora, por ejemplo, en la salud, en el cerebro, en lo mental, en lo espiritual, si no lo arreglas ahora, no vas a llegar mucho, muy lejos. En todo es igual. Un predicador, un avivador llegó a decir, Dios me dio un mensaje para dar y un caballo para llevar mi mensaje. Cuando se estaba muriendo, dijo, lástima, Dios me dio un mensaje para dar, pero he matado a mi caballo. Hablando de su cuerpo. Lo llevó a tal exigencia que de pronto no le dio. Por ejemplo, hay gente que dice, ¿para qué voy a dormir 8 horas? Yo con 2 horas duermo. Porque los médicos, los científicos, corporalmente, el Señor Dios nos creó para que en tantas horas tengamos que dormir, porque el cuerpo mientras se duerme, esto no es un beneficio a los vagos que van a... El cuerpo necesita dormir porque mientras el cuerpo duerme, descansa, el cuerpo comienza a recuperarse de todas las cosas. Dios nos hizo de tal manera que nosotros podemos comer. Si sabemos, si somos conscientes y competentes, si somos conscientes y lo hacemos, nosotros podemos ver y sentir que nuestro cuerpo se restaura y entonces tu cuerpo te llevará muy lejos. ¿Me están oyendo? Tu cuerpo te llevará muchos años de vida y tendrás años de vida, años de bendición. El cuerpo pasa facturas. Ahora miren, algunos ni siquiera le dieron atención. Bueno, ¿para qué voy a necesitar aprender? Dice este hombre, un amigo nos ha desafiado a participar con él en una partida de dardos. Imagina que hasta ese momento no has jugado nunca los dardos, nunca te han gustado, nunca te molestaste en jugar, ni siquiera una vez, hasta que un amigo te desafió y no eras plenamente consciente de que no sabías jugar. Por ejemplo, como le pasó a mi esposa. En el Centro Mundial suelen hacer, cuando pasamos en cada congreso, pasa por una etapa, por un túnel, por un área donde, por ejemplo, en este caso era que el Señor levantaba de los huesos secos un ejército. Entonces pasaba por un área y donde te mostraban los huesos secos y la palabra que el Señor dio y era hermoso. Entonces después pasaba por otra área donde estaba el entrenamiento y te daban la espada, te daban el escudo, y de hecho salgo en una foto por ahí con el escudo y la espada. ¿Me están oyendo? O sea, hablando de que necesitamos entrenarnos. Entonces, pasamos por esa etapa, nos dieron el escudo, primero nos dieron el arco y la flecha. Entonces había un tiro al blanco. Y ahí está. Entonces nos da
Y así nos recibían los soldados, todos así vestidos. Dice, bueno, usted tiene que agarrar la espada y estaban varias cosas. Ahí está el enemigo, pasar a otro lado y ¡ya! Atravesarlo como... Bueno, entonces, la cuestión era toda una práctica. Pero primero nos dieron el arco y la flecha. Entonces teníamos que... Ahora, yo tengo idea, tengo algo de conocimiento y sabía lo que era necesario para... No era tan solo agarrar el arco y tirar, ¡chum! Va a salir la flecha y ¡pa! Va a dar en el blanco. No. Yo soy conscientemente competente en ese aspecto porque sé cómo hacerlo. ¿Me está oyendo? Pero de pronto a mi esposa le dieron el arco y tiró, ¡chum! No sé para dónde fue. Algún ujier, algún army. Y, ¡ah! Ahora, bueno. Yo le digo, ¿dónde fue tu flecha? Ella misma dice, no sé. Bueno, digo, yo pensaba que era la que estaba ahí. No, esa es la que había tirado vos, me dijo. La mía no sé para dónde fue. Habrá volteado un pájaro por ahí. Pero lo más gracioso que habrá, si salió de ahí, la flecha habrá hecho, un army, ¡ah! Fue. Y a alguien que fue incompetentemente inconsciente. No sabía. Hasta ese momento ella no sabía, mi esposa no sabía cómo agarrar. Yo tenía así idea. ¿Me está oyendo? Y es todo una enseñanza simplemente si te hablara solamente del arco y la flecha. Pero la cuestión es que muchos no le dan la debida atención hasta que no son confrontados en una necesidad de hacer algo. Y dijo, uy, esto nunca lo sabía. Nunca has pensado, nunca lo has necesitado y ahí es donde comienza el aprendizaje. Sería la parte incompetencia inconsciente. La segunda etapa, según este psicólogo del deportista, de la etapa del aprendizaje del deportista, él dijo, es la incompetencia consciente. Incompetente, pero consciente. Una vez que somos conscientes de que hay algo que tenemos que aprender, eso es ser competente, incompetencia consciente. Somos conscientes, pero somos incompetentes de hacerlo. Estamos conscientes que hay algo que necesitamos aprender. Y comenzamos a fijarnos ahí en los detalles, hasta que decidimos ignorar completamente por no ser interesante muchas veces o importante para nosotros. Pero cuando comenzamos a ser confrontados, que tenemos la necesidad de aprender, y cambiar las cosas, por ejemplo, cambiar la costumbre y hacer las cosas de otra manera. Como Einstein decía, es de loco pensar que una persona que hace las cosas siempre de la misma manera podrá tener un resultado diferente. Es de locos. ¿Me están oyendo? Porque simplemente siendo consciente y competente tendría que pensar, hasta el día de hoy hice las cosas de una forma. Actué de una forma. ¿Te dio resultado? No. Entonces es hora de cambiar. Y hacer las cosas de la forma en que el Señor dice en su palabra. La segunda etapa del proceso de aprendizaje, tomamos conciencia de la necesidad. Somos conscientes de que hay algo que tienes que aprender, que tienes que cambiar. Y la necesidad ha surgido en la que tenemos que hacerle frente. Empezamos a dedicar recursos mentales, a prestar atención a los detalles relacionados con la nueva actividad que se nos presenta. Y el ejemplo es el proceso de aprendizaje de incompetencia consciente. Se inicia cuando somos desafiados a jugar o a hacer algo que nunca lo hicimos. Aceptamos el desafío. Desde aquel momento no éramos conscientes. Pero del momento en que el comportamiento y la actitud cambia, cuando comenzamos a ser conscientes. Ahora sabemos que somos incompetentes, no sabemos las normas. Por ejemplo, como el arco y la flecha, no se sabe la norma, como los dardos, no se sabe la norma. Tú no sabes la norma, pero te tienes que interesar. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son cómo se hace? Cómo se tira? ¿Cómo esto? No, esto. ¡Ah! ¡Pum! No le vas a dar.
David, por ejemplo, era un conscientemente competente. ¿Sabes por qué? Porque David tenía una onda. Era un pedacito de cuero con unos hilos largos, unas cuerdas largas, y ahí en el pedacito de cuero ponía una piedra y comenzaba. De las puntas de esas tiras estaba agarrada en su mano. Soltaba una cuando revoleaba, ¡chiu! Soltaba una y entonces salía la piedra. Pero David era una persona que practicaba todos los días. Y él mismo lo dijo cuando le dijo a Saúl: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, de nuestro padre. Y de pronto, cuando un oso o un león se volvía contra las ovejas y agarraba los borreguitos, las ovejitas, yo, tu siervo, y se le agarraba las mandíbulas y le sacaba la ovejita. Si se volvía contra mí, lo mataba. ¿Me está oyendo? David practicaba todos los días cómo ser un pastor de ovejas. David practicaba todos los días como con la onda. Por eso que cuando se enfrentó a Goliat, él corrió hasta un punto. Y dice, cuando llegó a ese punto, comenzó a vivir, ¡pa! Y no la piedra. Tal era la puntería que le pegó, la incrustó aquí en la frente, entre los ojos de Goliat. ¿Me están oyendo? Pero sabe que era David. Era un competentemente consciente. Él sabía hacerlo. ¿Me están oyendo? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, sabemos que somos incompetentes, no sabemos las normas, y el peso de los dardos hace que fallemos. Y lancemos los dardos con mucha fuerza, fallando por mucha distancia. La tercera parte del proceso que debemos practicar muchas veces y conseguir y desarrollar nuestras habilidades a tal punto de conseguir hacerlo correctamente. Esa es la parte del proceso del aprendizaje de la competencia consciente. Todavía no nos hemos interiorizado en los detalles que tenemos que tener en cuenta, pero si prestamos atención a la actividad, podemos realizarla con éxito. Ahora ya somos capaces de dar en el blanco una vez que nos concentramos y tenemos en cuenta el peso del dardo, la manera en que estamos colocando los dedos y la postura del cuerpo. Ahora miren, la cuarta etapa es la competencia inconsciente. En esta etapa del proceso de aprendizaje, una vez que dominamos cómo hacer, empezamos a automatizar el proceso. A medida que practicamos, nos vamos interiorizando para hacerlo mejor. Por eso dijo el Señor, que como dijo el apóstol Pablo, el que practica tales cosas, las obras de la carne, los frutos de la carne, no heredará el reino de los cielos. El que practica, lo dijo. ¿Me están oyendo? Entonces debemos practicar las cosas, las buenas cosas, los frutos del Espíritu Santo, porque el que practica los frutos del Espíritu Santo sí va a heredar el reino de los cielos. Cada vez, miren, ahora en estas 4 etapas de la psicología del deportista podemos avanzar o quedarnos ahí o inmigrar. Podemos avanzar o quedarnos ahí. Cuando nos enfrentamos a esta etapa, ahora podríamos decir que la vida es un constante proceso de aprendizaje. Esto lo dije ayer, pero te lo vuelvo a decir. Nacemos indefensos, sin saber nada, y conforme a ello vamos creciendo y vamos desarrollando habilidades que nos permiten lograr objetivos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el proceso del aprendizaje del deportista, en esas 4 etapas, la incompetencia incapaz es cuando todo te sale mal, pero no sabes por qué. ¿Están oyendo? Esto le pasó al hijo pródigo. Perdió la fortuna, pero él no sabía por qué. Perdió la fortuna como lo fue con Simón Bolívar. Era un hacendado, era una persona rica, y en un momento dado perdió toda su fortuna. ¿Me están oyendo? El inconscientemente incapaz
Por ejemplo, si hablamos de los próceres y de Belgrano, dice que Belgrano terminó en la ruina. ¿Cómo puede ser que un general, un libertador, uno de los padres de la patria, termine en la más terrible pobreza? Entonces, quiere decir que muchas veces somos inconscientemente incapaces. Todo nos sale mal, pero no sabemos por qué. Y esto es cuando no logramos algo porque no sabemos cómo hacerlo. No logramos algo porque no sabemos cómo hacerlo. Si simplemente te tendrías que hablar solamente de la presencia y la plenitud y la presencia del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo. Muchos cristianos e iglesias y pastores son inconscientemente incapaces. ¿Sabes por qué? Porque no solamente no se dan cuenta la razón por la cual el Espíritu Santo se entristece en sus vidas y en su iglesia. Tampoco son capaces de hacer algo. Y el cristiano incompetente, inconscientemente incapaz, no sabe. Dice, hoy sentí la presencia del Señor y en la próxima reunión no sentí nada, me voy mal. ¿Sabes por qué? Porque es inconscientemente incapaz de saber por qué razón el Espíritu Santo no está obrando en su vida de la misma manera que fue la reunión anterior. Entonces, la incompetencia inconsciente es cuando no logramos algo porque no sabemos cómo hacerlo. Que tú quieres lograrlo, pero no sabes cómo. Imagínate que el joven de estos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, el hijo pródigo, él no sabía cómo multiplicar la fortuna que le fue dada. Le correspondía, sí, era para él, sí, pero él no sabía ser un buen administrador. ¿Me están oyendo? O muchas veces ignoramos lo que estamos haciendo mal. El conscientemente incapaz es cuando no logramos algo. Conscientemente incapaz es cuando no logramos algo, pero ya sabemos qué debemos hacer. El inconscientemente capaz es cuando logramos algo, pero no sabemos cómo lo hacemos. Simplemente es una habilidad. Alguno dice, bueno, yo soy inconscientemente, pero soy capaz. No sé cómo ni por qué hago lo que hago, pero lo hago bien, pero no sabe explicarlo, no sabe decírselo a otro, no sabe aconsejarlo. Es simplemente una habilidad. Es el don. El conscientemente capaz o competente es cuando logramos algo porque lo sabemos hacer bien lo que debemos hacer. Incluso podemos enseñarlo a otro. Y en esta etapa de conscientemente capaz es cuando todo te sale bien y si algo falla, eres capaz de corregir el curso, la acción, la actitud, las palabras, todo para que todo te vaya bien. Pero a esto hay que aprenderlo. Ahora, yo le di varios ejemplos ayer, pero quiero avanzar en esta noche a la parte donde, por ejemplo, ayer te decía que podemos, este joven inconscientemente incapaz, el joven, la parábola del hijo pródigo, que pidió la parte de los bienes que le correspondía, pero ignoraba que no era un buen administrador, malgastó todo y le fue mal. Aun cuando tenga excelente relación con el Señor, si malgastas todo, sea tu tiempo, tu dinero, el amor que recibe, tu cuerpo, tu salud, tus años, tu conocimiento, tus dones, tu matrimonio, tu ministerio, si malgastas, tarde o temprano tendrás problemas. El hijo pródigo no entendió por qué le estaba yendo mal. Hay gente que dice, no entiendo por qué me está yendo mal. No eres consciente del desastre hasta que sucede. Este joven no fue consciente del desastre hasta que sucedió. Tal vez pensó que el dinero crecía en los árboles y no valoró el esfuerzo de su padre. Cuando tuvo hambre, a punto de desear el desperdicio de los cerdos, empezó a reflexionar por qué le iba mal y pensar en los jornaleros de su padre. Fue consciente que quienes trabajan prosperan. ¿Me están oyendo?
Pero eso tampoco resolvía la situación. Seguía siendo incompetente y al menos ya era consciente de su incompetencia. Pero lo que quiero hablarte en esta noche era ¿qué fue lo mejor que pudo pasarle? Porque a partir de ahí, a partir de ese entonces, él pudo levantar la vista. La Biblia dice en el versículo 15, Lucas 15, versículo 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Pero en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Esa parte, me levantaré e iré a mi padre, era que este joven estaba mirando solamente todo lo que, su circunstancia, los cerdos, el alimento de los cerdos, todo lo que estaba ahí en los cerdos, era un asco estar ahí. Sin embargo, ya estaba cansado y no tenía otra cosa, había malgastado todo lo que había recibido. Entonces decidió hacer algo. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre. Esa parte, me levantaré, es cuando él levantó su vista del suelo y comenzó a fijarlo en la casa de su padre. ¿Me están oyendo? Cuando levantó su vista para ir a la casa de su padre, dispuesto a aprender a trabajar como los jornaleros que eran capaces de ganarse el pan, y él no era capaz, había recibido mucho, había desperdiciado todo, tiempo, dinero, fortuna, todo, y sin embargo no era capaz de ganarse el pan. Él veía que otros tenían pan. Comenzó a reflexionar, los jornaleros en la casa de mi padre son conscientes y son capaces. Él comenzó a aprender que era inconsciente, era incapaz. Y cuando comenzó a entender que era consciente de la situación, pero no era capaz de poder tener. Hay algunos que son conscientes del problema, pero no son capaces de hacer algo para solucionar el problema. Ahora mire, él no regresó a la casa de su padre para que lo abrazara y lo besara. Él regresó para que su padre le enseñara. ¿Me están oyendo? Esta es la diferencia. Aquí está el punto en cuestión de muchos cristianos hoy. Vuelven a la casa del Señor, vuelven a la iglesia para que simplemente lo abrazaran y digan, no es solamente eso. Lo que necesita es aprender para no volver a la situación de donde saliste. ¿Me están oyendo? Diga, necesito aprender para no regresar a la situación de donde salí. Ahora mire, lo que debió aprender antes, regresó para que se le enseñara lo que debió aprender antes de recibir su herencia. Quiere prosperidad. Muchos quieren prosperidad, pero no saben la economía de Dios. No saben cómo funciona la economía de Dios. ¿Me están oyendo? Pastores quieren prosperidad, pero no saben cómo funciona la economía de Dios. Gente quiere prosperidad, pero no sabe cómo funciona la economía de Dios. Dios quiere darte más. El Señor quiere darte todo lo que tú necesitas y más todavía. Pero tienes que saber ser un buen administrador. Tienes que saber ser una persona que sabe multiplicar. Ahí dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros para que cuando yo venga, tenga el interés de mi dinero que te di. ¿Se acuerda de la parábola que el Señor dijo? A uno le fue dado 10 minas, a otro 5 y a otro 1. Minas de oro. ¿Me están oyendo? Pero la cuestión es que uno dijo, Señor, 10 talentos, 10 me has entregado. He aquí, 5, he aquí, tienes otros 5, 10, se multiplicó, tuvo el interés. 3 talentos me has entregado. He aquí, tienes otros 2, tenías 5. ¿Me están oyendo? Y así, y fue uno, el último, y dice, Señor, aquí tienes lo que me diste. Lo que tú me diste, acá está. Y el Señor le dijo, siervo malo y negligente, debías haber dado mi dinero a los banqueros para que cuando yo regresara tuviera el interés de lo que te di. ¿Están oyendo?
Quiere decir que lo que el Señor te ha entregado y me ha entregado en todas las áreas, en la salud, en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, en lo matrimonial, en todas las áreas, en la iglesia, es para que tú lo multipliques, lo multipliques, lo multipliques, lo multipliques. Entonces estarás demostrando que eres un buen administrador. ¿Cómo se multiplica lo que el Señor te da? Cuando tú siembras. La Biblia dice que el que siembra cosechará el 100 por 1. 100 veces 1. ¿Me están oyendo? Entonces, si no sabe cómo, hay gente que dice, no, ¿para qué yo voy a dar tanto? No, porque me voy a quedar sin nada. Si das, el Señor te va a decir, te dice, te multiplicará. Ahí donde el Señor te está diciendo que tú puedes multiplicar. Es en la casa del Señor donde tú siembras y el Señor te multiplica 100 veces más. Muchas veces. Ahora aquí, mire, muchas veces tendremos que levantarnos como el hijo pródigo. ¿Por qué muchas veces no cambia? Nosotros nos levantamos y comenzamos a mirar el centro mundial de avivamiento. Levantamos nuestras vistas, levantamos nuestros ojos y comenzamos a caminar. ¿Me están oyendo? ¿Por qué? Porque queremos todo lo que el Señor les dio, pero también queremos aprender cómo mantener. Porque yo puedo hablarle de la fidelidad, de permanecer de pie a pesar de todos los problemas y dificultades, 32 años de ministerio. Pero yo quiero aprender de aquellos que son capaces de enseñarnos como ellos, una familia. No solamente la estrella, predicador estrella. Son siervos. ¿Me están oyendo? Del Dios Altísimo. Que nos enseña no solamente su humildad, su trato, su humildad, sino también nos enseñan y queremos aprender cómo mantener un avivamiento por más de 26 años continuo. Cuando los avivamientos en la historia han durado 2 años, 3 años, 4 años. Los avivamientos de los generales de Dios, tú puedes ver que no han durado más de 3, 4 años. ¿Me están oyendo? Pero aquí este avivamiento ha durado 26 años. Y sabes, uno de los secretos, yo se los prediqué y enseñé. ¿Cómo? Es la palabra que el Señor me dio. ¿Cómo o cuán lejos estamos de un avivamiento? Una de las claves es el perdón. Hay gente que son conscientes, pero son incapaces. Cristianos que son conscientes de que lo deben hacer, que no debe haber rencor en su corazón, que saben lo que la Biblia dice sobre la necesidad de perdonar, y si no, el Señor no te perdonará. Lo saben, pero son incapaces de ponerlo por obra. Son conscientemente incapaces. Entonces yo quiero pasar a la etapa de ser conscientemente capaz de mantener mi relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo, cómo aprender a tratarlo a Él, qué le angustia a Él, qué le entristece a Él, qué le ofende a Él, qué no le ofende y que Él se pueda sentir cómodo con nosotros. Entonces eso es pasar a la etapa conscientemente capaz. ¿Me están oyendo? Muchos cristianos son inconscientemente incapaces. No saben, creen que bueno, creen que es la manija. ¿Me están oyendo? ¿Sabe qué es la manija? Dale canciones, dale canción. Adoración. Dale. Manija. ¿Creen que es la manija? Muchos ministerios creen que es solamente la manija. Que por eso
viene la unción del Espíritu Santo. Por eso viene la presencia del Espíritu Santo y te puedo decir, no. No. Una de las cosas para mantener la presencia del Espíritu Santo, una de las cosas que a Él le desagrada, son los frutos de la carne. Gálatas 5 dice claramente. ¿Me están oyendo? La carne no puede agradar a Dios. La Biblia dice claramente, eso es ser conscientemente capaz. La Biblia dice claramente que la carne debe morir. Y cuando la carne muere, como era la carne en el altar de los sacrificios, la carne tenía que estar muerta para que el fuego del cielo descienda. Ese fuego en el altar de los sacrificios no lo encendía Moisés, no lo encendía Aarón, no lo encendía ningún sacerdote, ninguno lo encendía. Ese fuego venía del cielo. Una vez que la carne estaba muerta, no necesitaba el sacerdote dar manija para que venga el fuego del cielo. ¿Me están oyendo? Elías no necesitó dar manija para que venga el fuego. Cuando la carne estuvo muerta sobre el altar, entonces, y derramó agua sobre el altar para decir, la carne está bien muerta, no se puede encender ningún fuego, con ninguna chispa humana, no se puede encender. Entonces Elías dijo, derramad agua sobre el altar del sacrificio de nuevo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando la carne parecía de esta forma, la carne no se puede encender, no se puede encender, no se puede encender. Ahí descendió fuego del cielo y consumió el altar, las piedras, el grano, el agua, la carne. Y mi chica la babalaba. No se puede encender el fuego, eso es ser conscientemente capaz. Entonces cuando mi carne está muerta, cuando renuncio a la carne y al pecado, entonces viene del cielo fuego y se enciende, se enciende, se enciende, se enciende. Y mi shalaba. Termino, miren. Muchos están ahí como el hijo pródigo. Se dan cuenta de que quieren algo, quieren lo mejor. Quieren la plenitud, lo que aparenta la casa del Padre. Quieren todo. Pero no saben el precio de la consagración. Katherine Kuhlman llegaba a decir en cada uno de sus mensajes, antes de su mensaje, muero 1000 veces. 1000 veces. Ella llegaba a decir, yo no le temo a Satanás, ni al infierno, ni a nadie. Katherine Kuhlman. Lo único que temo es que el Espíritu Santo, es descubrir que he entristecido al Espíritu Santo en algún área de mi vida. Entonces ella puede decirte que era conscientemente capaz, porque sabía lo que hería o angustiaba al Espíritu Santo y era capaz de hacer algo para que Él no se sienta así. ¿Quieres mucho? ¿Quieres gloria? ¿Quieres poder? ¿Quieres bendición? Todo. Sin embargo, ves el glamour o ves la gloria o ves el esplendor de un ministerio. Pero la cuestión es, ¿cuál es el precio que se pagó? El precio de la consagración, el precio de la dedicación, el precio de agradar al Señor. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces tendremos que levantarnos y buscar a alguien que nos enseñe lo que no hemos aprendido. Y no solo levantarnos del pecado y recuperarnos del tipo de errores que podían evitarse. Si tan solo dejáramos de ser orgullosos y buscáramos a alguien digno, alguien probado y aprobado. ¿Me están oyendo? No porque lo diga, sino porque lo demuestra con su familia. Estoy hablando de los ministros del Señor. Si tan solo dejáramos de ser orgullosos y buscáramos a alguien que nos enseñe lo que no hemos aprendido. Hay muchos que son orgullosos. Líderes,
hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que no quieren someterse para aprender. Un hombre de Dios fue a practicar un deporte y el instructor sabía lo que ese hombre de Dios era, un líder muy renombrado. Lo es aún. Y entonces el instructor pensó que ese pastor no iba a someterse y a sujetarse y a seguir las instrucciones que él como instructor en esa área le podía enseñar. Pero descubrió que ese pastor, ese líder, no solamente se demostró ser un buen alumno, sino demostró ser el mejor alumno que tuvo. ¿Sabe por qué? Porque ese pastor decía, yo no sé lo que vine a aprender, necesito aprender de mi instructor. Entonces, cuando aprendió, dijo, ahora soy el mejor alumno de mi instructor. ¿Me están oyendo? No fue orgulloso, no fue soberbio. Él fue humilde y se sometió para aprender lo que no sabía hacer. ¿Me están oyendo? Levanta tus manos al cielo. Debe buscar, como ayer hablaba, pastores que piensan que no tienen que diezmar. ¿En qué Biblia dice eso? Busca un ministerio donde diezmar. No utilices el diezmo del Señor como si fuera... Y hay gente, por ejemplo, yo conocí a una persona que con el diezmo, un miembro de la iglesia, y con el diezmo decía, no, yo diezmo, pero hago regalo a mis nietos. Tú no puedes manejar el dinero del Señor a tu antojo. Utiliza con lo que es tuyo el 90% restante. Es fácil quedar bien con el dinero del Señor. No utilices el diezmo, el dinero del Señor para quedar bien vos. Úsalo para que quede bien Él. Y si quieres ofrendar en otro ministerio, da una ofrenda. Pero el diezmo es donde comes, es donde estás, es donde eres ministrado. ¿Me están oyendo? Entonces aprenderás a ser conscientemente competente, sabrás cómo funciona la economía de Dios. Porque Abraham, siendo el amigo del Señor, le dio los diezmos a Melquisedec, sacerdote de Dios. Y Melquisedec le dio de su pan y de su vino. Si tú y yo no damos nuestros diezmos, ¿quién nos puede impartir su pan y su vino? Quieres mucho, pero eres conscientemente incapaz. Sabes. Y otros son inconscientemente incapaces, no saben. Y no lo hacen, porque no lo saben. Si tan solo buscáramos que nos enseñe, quien nos enseñe de lo que no hemos aprendido, sea en la familia, sea en lo social, sea en lo económico, sea en lo espiritual, nos recuperaríamos más fácil de los errores. ¿Sabe que algunos, en vez como el hijo pródigo dijo, no fue a los dueños de los cerdos? Porque los dueños de los cerdos eran tan cerdos como los cerdos. Él dijo, me levantaré para aprender por qué razón terminé en un corral de cerdos. ¿Por qué razón terminé sin nada? ¿Por qué perdí todo lo que mi padre me dio? Él tenía que aprender, pero no de los dueños de los cerdos. Él tenía que aprender en la casa de su padre, de su padre. No digas que sabes hacer algo cuando de pronto se te corrigen algo. Porque si se te corrigen algo, es porque no lo sabes. Y tu humildad sería aprender de lo que se te enseña. Mi humildad es aprender de los pastores Rodríguez, nuestra humildad. ¿Sabe cuando nosotros llegamos allí?
y nos preguntaron cuántos años tenía nuestro ministerio. Lo dijimos en la radio y ellos quedaron sorprendidos que personas con 32 años de ministerio continuo pudieran ir y decir, vinimos a aprender. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo aprenderán si nadie les enseña? Nosotros aprendimos algo. Este ministerio comenzó con la plenitud y la obra del Espíritu Santo en forma poderosísima. Tiempo después, parecía que era un recuerdo. No veíamos eso. A mí me tocaba la parte más dura porque mi familia decía, ¿por qué, papá? Mi esposa me decía, ¿por qué? A veces, y en su momento no lo sabía. Hasta que un día, el Espíritu Santo me hizo consciente. Y otro día me hizo capaz. ¿De qué fui consciente? ¿Qué es lo que era la plenitud en el comienzo y lo que fue años pasados? Entonces un día, con dolor en mi corazón, yo le dije, Señor, porque el Señor me mostró en su palabra, y le dije a toda mi familia, por causa de muchas heridas, muchas traiciones, muchas cosas, desagradecimientos, personas que de pronto nosotros como matrimonio, mi suegra, que el Señor la tenga en la gloria, nos decía, ustedes descuidan a sus hijos, porque nosotros en estos años, en estos principios de años, ya llevamos 15 años, 20 años, y nosotros atendíamos todas las personas, y a pronto había una persona con problemas matrimoniales y estábamos ahí hasta las 3 de la mañana y nuestros hijos no cenaban y al otro día tenían que levantarse al colegio. Y en eso tenía razón mi suegra. Señor, la tenga en la gloria. Y nosotros comenzamos a tener un corazón herido, pastores con corazones heridos. Comenzamos a ver esto desagradecido, porque de pronto a esa persona que dedicamos tantas horas no están aquí en la iglesia. No comíamos a tiempo, por lo tanto no podíamos alimentar, nuestro cuerpo no descansaba bien, nuestros hijos no descansaban bien, pagaron la parte más dura del ministerio. Hasta que un día le preguntábamos, Señor, ¿por qué no veíamos el esplendor? ¿Por qué no veíamos la gloria y la unción del Espíritu Santo? Lo queríamos a Él como nuestro amigo, pero de pronto no sabíamos por qué razón, no éramos conscientes. ¿Por qué razón no se sentía la gloria? ¿Por qué razón no se veía la prosperidad? ¿Por qué razón no se veía la unción y el gozo y el vino nuevo? Hasta que un día el Señor me dijo, porque aprendimos esto, no solamente en la palabra, escribí un libro sobre la libertad por medio del perdón. Fui consciente, pero pasaron los años, herida tras herida, herida tras herida. Pasaron cosas que nos hirieron muchísimo, familiares, cosas que nos pasaron durísimo en nuestro corazón y en una familia. Y me tocaba la parte de sostener a mis hijos, de sostener a mi esposa. Me está oyendo. Hasta que un día el Señor me dijo, suéltalos, perdónalos, porque eso aprendimos en el centro mundial. Los pastores, cuando comenzaron esto, cuando comenzaron el avivamiento, soltaron y perdonaron a todos. Entonces dije, Señor, ahí fui consciente de lo que era. Fui consciente y también fui capaz
Porque a partir de ese momento dije, Señor, el más grande compromiso de ver tu gloria, el más grande pago, o mejor dicho, el más grande costo es que un cristiano, es que un pastor no tenga rencor en su corazón, no tenga falta de perdón en su corazón, tenga un corazón perdonador. Entonces ahí estará siendo conscientemente capaz de mantener el vino nuevo, de mantener el gozo, de mantener la presencia del Espíritu Santo. Y a la bachica, la babala más. Esta es la noche. Este es el momento del Señor. El Señor quiere enseñarte esto. Quiere que aprendas esto. Quiere que lo practiques. Perdona, suelta. Hoy nosotros hemos bendecido a todos los que nos ofendieron. Hemos bendecido a todos los que nos hirieron. Hemos soltado y perdonado. Pariente, gente de todas clases, a través de tantos años. Eso es ser conscientemente capaz. Sabíamos y sabemos cómo es mantener, cómo es no perder la plenitud de la gloria del Espíritu Santo, cómo es no perder a nuestro mejor amigo. Es con un corazón perdonador. Suelta lo que te ofendieron, porque lo que más te importa lo que más te tiene que importar es la presencia del Espíritu Santo. Es eso, es Él el que más nos importa. Y más chica la mamá, ponte de pie, vamos a orar. Eso es ser un sincericidio. Y lo digo porque hay muchos que de pronto dicen, Señor, no vemos tu gloria. ¿Por qué no vemos tu gloria? ¿Por qué no vemos tu prosperidad? Si el Espíritu Santo se angustia, si el Espíritu Santo se entristece, se apaga la angustia, se apaga la prosperidad, se seca la prosperidad, no hay fuente. Si el Espíritu Santo se angustia en ti o en mí, toda la vida de Dios se apaga. La gloria de Dios se va. Entonces pasamos a ser Icabod, pasado la gloria de Dios. Pero vamos a ser Cabod, que la gloria de Dios permanezca con nosotros. Levanta tus manos al cielo. Di, Espíritu Santo amado, yo quiero pedirte perdón. Perdón, Señor. Hoy soy conscientemente capaz de perdonar. Porque no hacerlo ha afectado tu cuerpo, tu organismo, ha afectado tus relaciones. Y el diablo te ha mantenido en esa escasez y pobreza. Pero el perdonar, el soltar, eso es ser conscientemente capaz. ¿Quieres la gloria? ¿Quieres la presencia del Señor? Pero Él es una persona. Él es una persona, se aflige cuando nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Él es el sello. Se aflige, se duele, se siente mal. Entonces puede decir, el Señor está en todas partes, pero no en todas partes Él reposa. Y yo quiero que Él repose en nosotros, con nosotros y en nuestras vidas. Por eso decía Moisés, vuélvete, Señor. Vuélvete. A los millares y millares de Israel, vuélvete. Del arca de la presencia del Espíritu Santo se levantaba y peleaba contra los enemigos, pero en un momento Moisés le decía, vuélvete, Señor. Vuélvete, Señor. Ahora tú sabes que el afligir, el angustiar al Espíritu Santo ha hecho que pierdas todo lo que Dios te ha dado. Porque nosotros tuvimos que reconocer, perdimos tiempo.
Perdimos tiempo. Los años se van. No te esperan. Tiempo en dolor, tiempo enfermos, tiempo en angustia, tiempos en sequedad. Perdimos tiempos. Pero un día el Señor nos hizo conscientemente capaz. Éramos conscientes del porqué. No veíamos su gloria y su fluir. Y nos hizo capaces de hacer que no se angustie Él. Nuestro mejor amigo, nuestro gran pastor, el Espíritu Santo. Él es el secreto de todo. Salud, prosperidad, bienestar, gozo, alegría, vino nuevo. Él es el secreto, Él es la persona para restaurar todo lo que pasó. Pero necesitas saber cómo ser conscientemente capaz de no afligirlo, de no apagarlo, de no ser rebelde a su voz. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. ¿Tú estás siendo consciente? ¿Sabes que muchas enfermedades de las que has tenido es porque precisamente no has perdonado? Lo has afligido, lo has apagado. Pídele perdón. Dile, perdóname, Señor. Vamos, levanta tus manos. Pídele perdón. Todos hemos pasado cosas. ¿A quién no viene de un pasado de dolor, de tristeza, de abandono? ¿Quién no ha pasado por cosas tan duras? Cosas que te hirieron, te hicieron desangrar en vida. El gozo y la alegría se te fue yendo. ¿Quién no lo ha pasado? Aquel que te conoce habrá dicho, tú eras una persona tan alegre y ahora tan amargado, tan amargada. ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles? Por momentos de decepciones. Pero si hay algo que debemos hacer, no solamente es perdonar, es soltar, es preocuparnos por Él. Es preocuparnos por Él. Señor, yo le llego a decir, Señor, ¿es fácil? No es fácil, pero se puede. ¿Es fácil? No. Todos los días pasan cosas. Todos los días suceden cosas que te pueden herir, ofender y hacer que vayas perdiendo el gozo, la paz. Todos los días. Sin embargo, tiene que decir yo por Él, porque lo amo al Señor. Que lo amo a Él, porque es todo para mí. Yo lo necesito a Él, tú lo necesitas a Él. No lo aflijas, no lo aflijas, no lo aflijas, no lo angusties. Si tú sabes que algo lo angustia, no lo hagas. Sé capaz, sé capaz, sé capaz, sé capaz, sé capaz, sé capaz. Levanta tus manos, levanta tus manos. El Espíritu Santo está orando aquí, Él está orando, Él está orando. Él está sanando las heridas, está derramando bálsamo, está derramando mirra, está derramando su poder, su presencia. Tu vida va a cambiar. Él es todo, Él es el que nos defiende, es el que nos protege, es el que nos ampara. Él es nuestro pastor, nunca nos faltará. Él
delicados pastos Él nos va a pastorear, junto a agua de reposo Él nos va a llevar. Ámalo y alábala. Aunque ande por valle de sombras, aunque ande por valle de tinieblas, no temerás, porque Él está contigo. Ámalo, ámalo. Sé conscientemente capaz de no afligirlo, de no hacerlo sufrir. Sé conscientemente capaz, sé capaz. Tú sabes lo que puede herirlo, sabes lo que lo hiere. Pero hay gente que es incapaz de hacer lo que corresponde. Sé capaz, sé capaz, sé capaz. Sé capaz, sé capaz. Recibe en esta noche. Vamos, el Espíritu Santo está tocando tu vida. Hay personas que están siendo quebrantadas por el poder del Espíritu Santo. Levanta tus manos, levanta tus manos. El Espíritu Santo te está tocando. Hay personas que están llorando en su presencia, porque Él está sanando tu corazón, porque Él está sanando tu vida. Heridas del pasado, heridas viejas, están siendo cicatrizadas, sanadas por el poder del Espíritu Santo. Hoy el Señor te ha hablado, no hay otra manera. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Es lo que necesitamos, es lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro espíritu. Necesitamos de su amor, de su presencia, de su cariño, de su gozo, de todos los beneficios que Él nos da. Necesitamos de Él, necesitamos de su presencia. Desde que comenzó el servicio hay una unción muy especial, pero el Señor trajo a tu vida la palabra correcta en esta noche. Todos los que nos están viendo, el Señor trajo a tu vida la palabra que estabas necesitando. La palabra que necesitaba tu espíritu, la palabra que tú estabas esperando de parte de Dios. Es la que hoy te he hablado, dice el Señor. Es la que hoy te he ministrado. Ven aquí adelante, corre al altar, corre, corre, corre. Hay personas desesperadas. Yo quiero que te pegues al altar, pégate al altar. Shikamaya namasoya. Pégate al altar, pégate, pégate. Ayúdenme. Shikamaya namasoya. Corran las sillas para atrás. Péguenlos, péguenlos, todos péguenlos. Shikamaya. Shikamanda ramakaya. Hay una unción que va a caer sobre ti. Hay una unción que va a soplar sobre tu vida. Hay una unción, hay una unción, hay una unción, hay una unción. Hay una unción, hay una unción, hay una unción. Hay una unción que está soplando. Hay una unción que está soplando. Hay una unción. Hay una unción. Hay una unción que está soplando. Hay una unción que está soplando. El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está. El Espíritu del Señor está sobre ti. La unción del Espíritu Santo está sobre ti ahora. Sharamakaya la masoya. Orria la maqueya la masaya. Hay una unción, hay una unción. Hay una unción. ¿Has escuchado? ¿Escuchaste lo que nuestro apóstol dijo al comienzo de este ministerio? Fue con el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. El Espíritu Santo sigue siendo el centro de todo lo que sucede aquí. Todo funciona a través de Él. Todo lo que somos, lo somos por Él. Todo lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por Él.
Los hombres nos han defraudado. Las mujeres nos han defraudado. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo con nosotros. Siempre, hasta hoy. Siempre, siempre, siempre. Siempre ha estado con nosotros. Él nunca se olvidó de nosotros. Nunca. En las peores tormentas Él ha estado. En los peores momentos ha levantado nuestros brazos. Sharamamamamakanda ramakaya. Shialamamakandere la masía. ¿Sabes qué? Este es un momento para que tú restaures tu relación con el Espíritu Santo. Este es un momento para que tú restaures tu relación con el Espíritu de Dios. Si te estabas alejando, si te estabas apartando de Él, vuelve a casa. Vuelve a su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia está todo lo que necesitamos. Hay una unción tan fuerte aquí. Hay una unción tan fuerte. Urramaya la Mashiach. Su presencia está aquí. Tómense de las manos aquí los que están adelante, porque va a fluir la unción sobre sus vidas ahora. Aleluya. Va a fluir la unción que baja de la cabeza por la barba de Aarón y toca al pueblo. De la misma manera va a venir esa unción sobre ti ahora, como una ola, como una ola, como un río de agua viva va a soplar. Y sentirás en esta noche que si tú te vuelves en amistad con el Espíritu Santo, todas las cosas cambiarán. Prepárate para recibir, prepárate, prepárate, prepárate. Oh, Rabakandarabakiabasaya. Prepárate en esta noche. Hay un fuego, hay aceite, hay vino nuevo. Urrabaya Sabakandarabakiabasaya. Santo.